por prender tu cámara. Igual David, también gracias. Bueno, entonces, para empezar, vamos a ir a un cuaderno de trabajo. Ya saben, es la manera como me gusta trabajar con ustedes para que vayamos avanzando de una manera guiada. Gracias, Fernando, por abrir tu cámara. Gracias, Jania, también por abrir tu cámara. Entonces, déjenme, les comparto su cuadernito de trabajo. Permítanme. ¿Dónde quedó el Classroom? Acá está. Entonces, Classroom, trabajo en clase. ¿Dónde quedó? Aquí está. Me queda como borrador. Y lo ponemos en editar. Ok. Listo. A ver. Me van respondiendo rápidamente quién está aquí presente. Diego Martín, Alejandro García. No, dígame, Doc. Ok. No, nada más dígame presente para que... Presente. Paso lista y les dejo activo su cuaderno de trabajo a quien está presente. A quien no está presente, pues no le activo su cuaderno de trabajo. Entonces, Diego, presente. Marta, Antonio. Presente, doctor. ¿Me escucha? Sí, te escucho, Marta, gracias. Fernando Díaz. Presente, doctor. Gracias. Sakti. Presente, doctor. Está con cámara abierta, gracias. Landy Aranza. Presente, doctor. Nick Teja. Por ahí vi que sí estaba conectada, pero no la veo. Nick Teja, ¿me escucha? Si no, hazte presente del chat, si no puedes abrir el micrófono. Ok. Marta, sí te escuchamos. Sí estás presente, Marta. Nick Teja, creo que, bueno, ahorita no está presente. ¿La había yo visto conectada? Creo que no. Luis Fernando Hernández. ¿Tampoco? Ok, le quitamos. Perla. Presente, doctor. Gracias por abrir tu cámara también, Perla. Selene Iraíz Landero. Presente, doctor. Gracias, Selene. Aurora María. Buenos días, presente. Gracias. Juan Pablo, gracias por abrir tu cámara. Aurora, ya. Salvador López. Presente, doctor. Muy bien. Julio Jesús Martínez. Presente, doctor. Ahí te veo con tu cámara abierta. Gracias, Julio. María Asunción. Presente, doctor. Gracias. ¿Qué más? ¿Quién sigue? A ver. Es que también está estorbando la cámara. Ahora sí, María Asunción. Valeria Melgarejo. Presente. ¿Se me ha escuchado? Sí, gracias. Ok, gracias. Presente, Valeria Melgarejo. Gracias, presente. Valeria. Angélica. Presente, buenos días. Buenos días, gracias por abrir tu cámara. Edson. ¿No está? Ok. Will Evaldo, por ahí lo veo con... Presente. Ya te vi. Estás con tu cámara, gracias. Tania del Carmen. Presente. Gracias, Tania. Gracias por abrir la cámara. Jania Pérez, igual por ahí te vi, que abriste tu cámara. Gracias. Alba Ángel Javier Pérez León. Presente, doctor, presente. Ok. Ailani Marlet. Presente, buenos días. Buenos días. Ángel Gabriel Rosado, ¿no está? Ok. David Ruiz Pérez. Ángel sí comentó en el chat. Ya levantó la mano. Ya. Listo. Doctor. Ángel Gabriel Rosado, ya. David Ruiz Pérez. Presente, doctor. Gracias. JC Yatsiri. Presente, doctor. Gracias. Gracias por abrir tu cámara también. Juan Pablo Solís. Presente. Gracias. Okay, ya te vi. Diego Torres. Presente, doctor. Gracias. Paola Valladares.
Presente, doctor. Gracias. Darwin, Zacarías. ¿No está Darwin? Ok. Y Naivi, Carelli, Zacarías. Tampoco. Hecho. Entonces, Edson. Ok, levantó la mano. A ver, Edson. Sí, aquí estoy. No, ya. Es que no tenía problemas para conectarme. Ya te vi por ahí. Vale. Listo. Gracias. Igual yo, doctor. Igual yo, ¿quién? Luis. Luis, aquí estoy presente. Luis Fernando. Ujú. Fernando Hernández, sí. Ya, Doctor, igual yo tenía problemas con mi internet. Soy Nick Teja. ya estás. Gracias. Ok, entonces el único que me hace falta marcar, Darwin, ¿ya anda por aquí o no? Doc, es que Darwin y Navy, pues, yo creo que ya no están en nuestro grupo, ¿va, chamacos? Bueno, es que siguen aquí en el. Entonces, Darwin y Naivi. Y Navy ya no tienen un asunto con coordinación, ya no están llegando a la escuela. Ya Ok. son finalitos. Bueno, digo porque me siguen apareciendo. Entonces sí está la totalidad de los que están presentes, 27 alumnos en este momento. Y listo. Ahorita les va a aparecer su cuaderno de trabajo. ¿Sale? Asignado. Ahí está. Ya pueden ir aquí al Classroom a abrir su cuaderno de trabajo. Y entonces, pues van a poder observar que dice cuaderno de trabajo, patología de columna y trauma deportivo. Su nombre, la fecha del día de hoy, 27 de septiembre. Y el objetivo de la clase del día de hoy es aplicar el razonamiento clínico para poder diagnosticar y proponer el manejo inicial, tanto para una lumbalgia mecánica como por un esguince de tobillo. Entonces, la primera parte, abordaje del dolor lumbar. Esa fue pues, de la semana pasada, semana 5. Caso, y ahí tienen el caso clínico. ¿Sale? Paciente masculino de 35 años de edad que trabaja en la oficina acude a su consulta por dolor lumbar de 2 semanas de evolución, irradiado a glúteo y cara posterior del muslo derecho. Hace 2 semanas ya hablamos de todo el tema de columna vertebral, de raíces nerviosas, de dermatomas. Entonces, hablamos de que tenían que tener en consideración la anatomía de los plexos, plexo cervical, braquial, lumbar, lumbosacro. Bien, y aquí está clave. Entonces, ojo, dice, paciente masculino de 35 años, oficinista, acude por dolor lumbar de 2 semanas de evolución, irradiado a glúteo y cara posterior del muslo derecho, sin pasar de la rodilla. Inició tras una mudanza y empeora al estar sentado. Entonces, leyendo bien este caso, anoten su sospecha principal y la raíz nerviosa que creo que está afectada. Entonces, ahí está. Número 1, diagnóstico diferencial inicial. En este momento, con el conocimiento previo de anatomía que traen o que deben de traer, y si no, pues entonces un buen golpe de realidad para que te des cuenta dónde estás parado con tus conocimientos. Que me digas cuál sería esta presentación de sospecha principal, qué problema tiene y cuál es la raíz nerviosa que probablemente esté afectada. Entonces, sabe que en este momento se trata, primero voy a darme cuenta de qué tanto sé o no sé. Entonces traten de hacerlo primero ustedes con su razonamiento, con sus conocimientos, con sus anotaciones. Ahorita no me hagan, traten de hacer el esfuerzo de no caer en la trampa, de correrle y buscarle y preguntarle ahorita a las IAs, a Internet, a Google, a Chat, a Gemini, al que quieran. Ahorita trato de recordar todo mi conocimiento anatómico y estructural de columna, de sistema nervioso, periférico y raíces nerviosas, y cuál es mi sospecha principal diagnóstica. Entonces, empiecen a trabajarle, pensarle así tantito. Lean el caso nuevamente, vean las características clínicas que tienen, anoten su sospecha principal y con la descripción que tiene por ahí, entonces vamos a hacer en la descripción, ¿qué vamos a poner? La raíz nerviosa que crees que está afectada. ¿Ok?
Sin pasar de Vamos la paso a rodilla. paso, chicos. Alguien ahorita con sus puras anotaciones y su recuerdo anatómico, ¿tiene una idea? Antes de que empecemos a buscar, antes de que empecemos a ver trayecto, recorrido, todo eso. Adelante, Edson. Por ejemplo, lo de sospecha principal. Ajá. Bueno, pues, según lo que nos está diciendo, ¿no? Podría ser bueno, pues igual el tema, pues una lumbalgia mecánica con un pinzamiento, ¿cómo se llama? Una, Compresión. no, pero tiene su nombre, una radiculopatía, creo que. Eso, ese es el nombre médico Ajá, ándale, correcto. una radiculopatía. ¿Qué significa radiculopatía? Una afectación o enfermedad, eso es patía de una raíz nerviosa espinal, eso es radiculopatía. Sí, pues, a ver si se me recuerdo, pues en ese caso, o sea, puede haber un pinzamiento, una compresión, en este caso a nivel de las lumbares 5, 4. Ok, entonces, eso es la sospecha principal. Vamos a dejarlo en que hay una alteración mecánica, un pinzamiento, una radiculopatía. Ahí estamos sospechando primero. ¿Cierto? Ok, ahí estamos de acuerdo todos. ¿Alguien no está de acuerdo con ese diagnóstico? Ok. ¿Quién tiene la mano levantada? Juan Pablo. También podría ser un síndrome del piriforme, ya que coincide con la edad que tiene el paciente. Ok, pudiera ser. Tomando en cuenta y considerando que el músculo piriforme interviene en el trayecto del músculo glúteo. Digo, en el trayecto del nervio ciático junto con el glúteo. Ok, muy bien. Por ahí tenemos la mano levantada también de Sakti. Adelante, Sakti. Dígame. Pues como dice mi compañero Edson, en este caso, para mí, la sospecha principal, pues sí pensé en lumbalgia, pero con base al caso clínico, que en este caso realizó una fuerza al momento de la mudanza. Ajá. Yo lo relacioné más a lo que podría llevar a una hernia discal o también, en su caso, una contractura muscular debido al esfuerzo. Ok, muy bien. Entonces, son las diferentes opciones de sospechas que podemos tener. Obviamente estamos hablando del tema de abordaje del dolor lumbar y estamos hablando de patología de columna y estamos hablando de que íbamos a mencionar estos diagnósticos. Entonces, por una parte se vuelve lógico, pero el que hablemos de, como diagnóstico, lumbalgia, ojo, porque lumbalgia no es diagnóstico, lumbalgia es un síntoma. Solamente la palabra, lo único que te está diciendo es que hay un dolor en la zona lumbar. Algos o algia significa dolor, lumbo, lumbalgia, zona lumbar, el dolor localizado ahí. Y tiene una irradiación, porque el caso clínico nos dice, nos muestra y dice irradiado a glúteo derecho, cara posterior del muslo derecho. ¿Y a dónde termina? Dermatoma. Dice que es alrededor de la rodilla, doctor. En el muslo anterior, antes de la rodilla. O sea, no pasa la rodilla. Que no pasa, o sea, la palabra clave es, ahí está, dice cara posterior del muslo derecho, cara posterior del muslo derecho, sin pasar por la rodilla. Entonces, aquí ese dato característico ya te está diciendo el todo, ¿ok? Entonces, fíjense bien, vamos a ver esta imagencita. ¿Dónde estamos? Esta no se ve tan bien. A ver si esta la podemos ver en más tamaños. Ok, acá. Abrir vínculo en nueva pestaña. Y listo, acá sí se ve bien. Ok. ¿Qué tenemos en pantalla? La representación a colores de ¿qué? De los dermatomas. Dermatomas. Entonces, comenzamos con la parte roja, en la región de la cara, dermatomas del trigémino. Luego vamos atrás, C2, C3,
y C2 a nivel del cuello y C3 adelante. C4, la parte anterior y supraclavicular. C5, parte lateral de los brazos. C6, parte lateral de los brazos y pulgar. C7, parte media de la palma de la mano, y en la región posterior es toda la parte media dorsal del antebrazo y parte media de la mano. ¿Ok? C8, la parte interna, dedos meñique, el canto de la mano. Y T1, antebrazo, y luego T2, y de ahí nos vamos siguiendo cada una de las costillas. T2, T3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y en la parte posterior igual, siguiendo el trayecto de cada costilla. T1, 2, 3, 4, 5, 6. Así. Y nos vamos a la región lumbar. Primera vértebra lumbar, tenemos acompañado L1, luego L2, luego L3. Y aquí fíjense bien, dice por delante L1, región inguinal. L2, región anterior del muslo. L3, rodilla y región interna del muslo. L4, parte anterior de la pierna, o sea, toda la región tibial. L5, ¿sí? L4, región anterior tibial. Y L5, la parte de dedo pulgar. Nos vamos a la parte posterior. Talón, S1. Pantorrilla, parte media, S1. Muslo posterior, S1. Llegamos y nos acercamos a la región glútea, S2, S3, y de ahí nos vamos hacia la región coxígea, S4, S5 y C1. Regresamos al caso clínico. Caso clínico nos dice irradiado, ¿a dónde? Glúteo. Y a la cara posterior del muslo derecho. Palabra clave, sin pasar por la rodilla. Adelante, Edson. Bueno, es que esto igual es similar a lo que habíamos hecho anteriormente. Creo que si no me recuerdo, podría ser S1, ya que pues S1, el trayecto de S1 va de la parte glútea, pasando por la cara posterior del muslo. Y en este caso, a pesar de que pues sí pasa, pero por la parte de atrás, por así decirlo, posterior, no pasa por la rodilla. Entonces, perfecto. El dolor eso es parte de lo que mencionamos en la clase presencial, la última, que les dije, hagan todo el recorrido con sus compañeros del nervio ciático, entendiendo que el nervio ciático está formado por un plexo, por el plexo lumbosacro. Está formado de raíces nerviosas L3, L4, L5, S1 y 2. Por lo tanto, todo el trayecto del nervio ciático es espalda, luego pasa a través de la escotadura isquiática, se vuelve posterior, pasando entre los músculos gemelos y el músculo piriforme y el glúteo medio, y ahí continúa su trayecto. Entonces ahí va bajando y esas son raíces de S1, pero no menciona para nada que toque o que también le haya dolido ni la parte lateral, ni la parte anterior de la rodilla, ni la parte anterior de la pierna. Por lo tanto, con eso descarto que hay lesión del nervio ciático, o sea, de la periferia. ¿Por qué? Porque directamente un nervio ciático afectado, ejemplo, no recuerdo quién mencionó, pero mencionaron el síndrome del piriforme o del músculo piriforme, te daría sintomatología del aplastamiento de todas las raíces nerviosas que van a bajar atrapadas aquí en la zona glútea. ¿Y cuáles bajan? Van a bajar S1, van a bajar también las de L4 y también las de L5. Entonces te va a dar sintomatología, inclusive algunas de L3. Te va a dar sintomatología de tal vez dolor en la cara interna de la rodilla, en la cara anterior de la pierna e inclusive hasta la punta del dedo gordo del pie. También con dolor en alguna zona lumbar. En el caso de este paciente en particular,
la palabra clave o el contexto clave era justamente que, pues, no presenta dolor en la rodilla. Simplemente cara posterior del muslo y zona de la espalda y radial del glúteo. Entonces, sospecha principal, si es una compresión mecánica o radicular, pero solo de una raíz nerviosa, en este caso S1. ¿En dónde está localizada la raíz nerviosa de S1? Sale por el primer foramen sacro y que está unido ya directamente al sacro. Puede haber una compresión por una mala posición, por una rotación, un desplazamiento de la propia vértebra o el deslizamiento. Entonces la raíz nerviosa probablemente afectada por el dermatoma, de acuerdo a la mudanza, dolor en la cara posterior del muslo y la nalga, raíz nerviosa afectada, ¿cuál fue? ¿Cuál estamos de acuerdo que fue? Todos. S1. S1. Es correcto. Entonces, anota 4 signos clínicos que te obligarían a buscar una causa grave. 4 signos clínicos que te pasarían a buscar una causa grave. ¿Cuál sería? En tu cuaderno de trabajo, donde dice banderas rojas o red flags o estados de urgencia o de alarma o emergencia, ¿cuáles serían esos 4 signos clínicos? Para hablar en patologías de la columna en general, no nada más en este caso clínico, en patologías de columna en general, ¿qué debo de buscar? Que eso sí es espérame que de aquí no te vas de alta, entonces que te doy una pastillita y te vas para tu casa. Doctor, por ejemplo, bueno, no sé si hablamos de signos y síntomas que obligan a buscar una causa grave, sería un Lasage positivo. Ok, puede ser, pero de todos modos al paciente debemos a lo mejor de interrogar más. Quiero que presentarles lo que es en toda patología que va a involucrar una sintomatología de columna, las alarmas o esas banderas rojas o el de aquí no te vas hasta que no te estudia a profundidad, es siempre tengo que estudiar si hay un trauma mayor. En el caso del paciente, no. En el caso del paciente dijo que nomás estaba cargando, no refirió caídas, no refirió golpes, simplemente estaba cargando cosas, ¿ok? Entonces, una bandera roja es traumatismos, si hay un trauma mayor. Otra bandera roja que debo de estudiar en toda patología de columna es si hay antecedentes de cáncer. ¿Por qué creen que una bandera roja con alguna alteración de patología de la columna sea que la persona ha tenido cáncer o está teniendo un tipo de cáncer? Riesgo de metástasis y que llegue hasta la columna. Y una metástasis ósea, ¿qué provoca a nivel de la estructura ósea? Deformidad, aplastamiento. Deformidad, aplastamiento, riesgo de propias fracturas, porque ya no tiene la rigidez que requiere el tejido. ¿Bien? Entonces, antecedentes de cáncer, pienso en metástasis a nivel de columna. Entonces, tengo que asegurarme de no dejar de fuera el estudio de ha tenido traumatismos, antecedentes, caídas, golpes, a lo mejor no ese día, pero en días previos, anteriores, o en su historia, en su contexto previo, accidentes o algo, ¿sí o no? Historia de cáncer actual o reciente tratamiento. ¿Qué otra, así hablando sistémicamente, qué otra cosa podremos investigar? Por ejemplo, infecciones como osteomelitis. Ok, entonces, si hay fiebre o datos de una infección actual. Bien, si está teniendo patología de columna. O si está tomando corticosteroides. Sí, esto le iba a mencionar, porque por ejemplo en el caso de creo que es en la osteoartritis, en la que los corticoides inhiben en este caso, se ve inhibido este factor, creo que RANK, en los osteoclastos, entonces aumenta la resorción ósea y disminuye la remodelación ósea. Y obviamente pues está afectando la microestructura del hueso, en este caso en la columna, generando riesgo de fractura. Así es correcto. Entonces también el uso de corticosteroides también tiene una afectación, el uso de los corticoides por alteración de los ejes hipotalámicos, por alteración en los receptores, en activación de los osteoclastos.
también genera alteraciones, al alterar ese eje metabólico, también genera unas alteraciones en cuestión de la respuesta hipotálamo hipofisiaria tiroides también, la desbalancea, y la tiroides tiene también sus funciones. Y por otro lado, el uso, y esto también es tema de fisiología, el uso de glucocorticoides, como son los antiinflamatorios no esteroideos, que tienen una acción de glucocorticoides, elevan la glucosa sanguínea. Pero el uso de glucocorticoides, altas dosis de los glucocorticoides, tienen actividad mineralocorticoide. Recuérdenme una hormona mineralocorticoide. Noradrenalina. No. Mineralocorticoide. ¿El cortisol? El cortisol es glucocorticoide. Jania, Aldosterona. creo que dijiste la palabra correcta. Testosterona. No, la testosterona es una hormona. Sí es esteroidea, pero es una hormona sexual. La aldosterona. Sí, ¿quién? Aurora, ¿va? Fue la que lo dijo. Sí, la aldosterona es un mineralocorticoide. ¿Qué funciones tiene la aldosterona? La regulación de electrolitos. Yo lo Ok, había ¿cuáles dicho. electrolitos? Porque hay varios. El sodio y el potasio. No me en ¿Qué cuenta. hacen? ¿Qué sube o qué baja? Sí prendí la... Pues la hay reabsorción de sodio y agua. Ajá. Bueno, ayuda a la reabsorción de sodio y agua. Ok. ¿Qué más? Elimina el potasio. La expresión de potasio. No nada más absorbe sodio, sino elimina el potasio. Elimina el potasio y elimina iones de hidrógeno. Por lo tanto, también ayuda al proceso de, si estoy eliminando hidrógeno, ¿estoy alcalinizando o estoy acidificando? ¿Qué estoy haciendo en mi sangre? Si eliminas iones de hidrógeno. Está alcalinizando. Ajá, alcalinizando. Y estás acidificando la orina. Bien, entonces esos desbalances también modifican la homeostasis del calcio, los desbalances en el pH. ¿Ok? Entonces se tiene que tomar en cuenta. Bien. Y por otra parte, debemos de preguntar entonces, oye, ¿hay datos neurológicos o datos de patología lumbar? Traumatismo lo tengo que descartar. Historia de antecedentes de cánceres lo tengo que descartar. Fiebre o infección hay que descartarla. Y síndrome de la caudequina, ¿qué sería? Una pérdida de la sensibilidad de varias raíces nerviosas, no solo una. Adelante, Diego. Doc, por ejemplo, también en la lumbalgia, un signo también sería la incontinencia, ¿no? Es un síndrome de caudequina, la incontinencia. Pérdida de control de esfínteres es un síndrome de incontinencia. Es un síndrome de caudequina. Esos son datos de alarma, ¿ok? Pero lo tuyo es por Entonces, lo de la... siempre, para que nunca se les olvide, siempre lo tienen que tener en cuenta. Por la menopausia. Hay patología lumbar, está perfecto. Igual y puede ser una lumbalgia simplemente mecánica, una contractura muscular del músculo cuadrado lumbar, del músculo psoas, y eso está provocando afectación y dolor muy localizado, sin irradiaciones. ¿Cómo podríamos diferenciar entre un dolor muscular del cuadrado lumbar, del psoas, versus un dolor por una hernia, una radiculopatía? ¿Cómo podrían diferenciar estos dos elementos? Bueno, para decir que la lumbalgia es mecánica puramente, o sea, un tema muscular, o una lumbalgia por una radiculopatía o una lumbociatalgia por una radiculopatía. Por la sintomatología, ¿no? Puede haber parestesias, calambres. A ver, vamos por partes. Ahorita de repente se abrieron 3 micrófonos a la vez. Entonces, levántenme tantito las manos para que sigamos manteniendo el buen orden. Entonces, tengo la mano levantada de Aurora, de María. ¿De quién más? Ok, Fernando, tienes primero la mano levantada. Adelante.
Sí, doctor. Bueno, al menos una radiculopatía la podemos diferenciar de un dolor, un desgarre muscular, porque en este caso el dolor muscular puede ser localizado, simplemente en la zona donde se dio este desgarro. Y una radiculopatía, pues sabemos que puede ser desde lo que es la región lumbar hasta lo que es la parte posterior de la pierna, o inclusive se puede rayar lo que es el pie. Ok, puede ser, o sea, si dependiendo de la raíz nerviosa, ya lo hablamos con los dermatomas, pero hay algo más allá. Aurora, adelante. Bueno, pues podría ser porque, como ya lo mencionamos, cuando es radiculopatía están implicadas varias raíces nerviosas, entonces hace de que todo lo que se ha inervado por estos nervios presente síntomas, o sea, la sintomatología es muy diferente. Por ejemplo, el dolor puede ser punzante, puede haber hormigueo, puede ser parestesias, debilidad muscular, mientras que en la parte muscular solamente no se irradia el dolor, está localizado y básicamente pues el dolor es punzante y el músculo está contraído, mientras que en la parte nerviosa hay una irradiación, ¿no? O sea, todo esa parte. Ok, por ahí, Fernando y Aurora, tibios. Diego, ¿habías levantado la mano o ya la bajaste? Bueno, sí, es que, por ejemplo, lo que he entendido, por ejemplo, en la lumbalgia mecánica, es que, por ejemplo, lo que veníamos platicando de las banderas rojas, es de que, por ejemplo, en la lumbalgia mecánica va a haber cambios estructurales y funcionales de la espalda. Y lo que sería una lumbalgia por radiculopatía, va a haber lo que dijo Aurora, que va a ser parestesias o hiperalgesia. Y obviamente también va a haber una pérdida de la función de las fibras pequeñas y obviamente algo que la parestesia, entumecimiento y hormigueo. Y pues también que pues en la radiculopatía, digamos que es la compresión de algún nervio, de algún dermatoma. Okay. Y el mecánico, pues como que es un trauma, digamos que es agudo. Entonces la radiculopatía puede, o yo como ya entendí, podría ser que es un padecimiento, un síndrome más crónico porque no fue instantáneamente. A diferencia del mecánico que podría ser por una caída o un golpe, vaya. No, igual la radiculopatía puede ser aguda. Buenos o sea, días. si una parte mecánica provocó una lesión del disco, entonces puede haber una compresión inmediata. Entonces, es un poquito más sencillo de eso. O sea, ¿tienen una idea? Obviamente sí, es distinta a la sintomatología, como bien lo mencionaron. Una radiculopatía solo hablo de una raíz nerviosa, igual y puede ser solo muy específica a un área en específico, a un solo dermatoma, como el caso que les puse. Solo S1, no se menciona L4, no se menciona L5, solo está bien localizado en S1. ¿Bien? Eso es una sola raíz nerviosa. Puede ser afectado varias raíces nerviosas, involucrando lo que es, por ejemplo, el nervio ciático, en este caso. Pero es un poquito más simple. Por ahí Ángel creo que había levantado la mano, o alguien más había levantado la mano. Angélica, creo. No recuerdo, no alcancé a ver bien, o ya se arrepintieron. Les digo, es algo más simple. Hace 2 semanas, en la clase presencial, hablamos de ciertas maniobras para evaluar la parte lumbar. Y hace ratito también mencionaron, si es la SASH positivo o negativo, y entonces, y eso nos da un diagnóstico. Ok. ¿Quién me describe la maniobra para ver si vamos dilucidando? ¿Cómo se genera esa maniobra? Le voy a pedir al paciente que se coloque en posición de cúbito supino. Pues de cúbito. En decúbito supino, ¿no? O sea, acostado boca arriba. Ok. Y para la maniobra, ¿le pido al paciente que levante la pierna o yo, médico explorador, levanto la pierna? Yo médico, levanto la pierna del paciente extendida y al realizo cierta flexión de la cadera, o sea. Y al pasar la flexión de los 45 grados, sé que se empieza a estirar el nervio. Y luego también por eso hago la plata del pie para estirarlo más y ver si eso provoca más dolor o no, y entonces estamos hablando de un problema en cuestión de las raíces nerviosas. ¿Cómo diferenciar el hecho de que yo levanto, muevo, pues la SASH va a dar negativos, pero me sigue diciendo que trae dolor? Y le bajo la piernita
¿Y qué sería tan simple para diferenciar si es una radiculopatía o es un problema mecánico, por ejemplo, de una contractura con diferentes grados de distensión muscular o desgarros? ¿Qué pasa si yo le digo al paciente? Adelante, Landy. Porque lo diferencias porque, por ejemplo, quien hace la maniobra somos nosotros. Entonces, el paciente no utiliza como tal la contracción de los músculos y eso te permite diferenciarlo. ¿Y qué pasa si yo le digo al paciente, a ver, levanta la pierna? Pues ahí sí ya entra toda la mecánica y la contracción de los músculos y ya estamos hablando de que ya es más muscular que radicular. Entonces, por eso es bien importante entender la anatomía de los músculos de la región de la zona lumbar. Hace rato les mencioné dos músculos principalmente, cuadrado lumbar y psoas. ¿Cuál va a ser la función del psoas? Inserciones proximales, inserciones distales, función. Anatomía, chicos, rápido. Psoas, inserción proximal, inserción distal y función. Pues ayuda a la flexión del músculo. ¿De cuál músculo? Del muslo, perdón. Ah, eso se llama flexión de cadera. Okay. Articulación coxofemoral, entonces, inserción proximal del psoas. ¿En dónde está? ¿Dónde nace el psoas? En T12 y AL5. Apófisis transversas de T12, L1, L2, L3, L4 y L5. ¿Y a dónde se inserta para generar su función de flexión de cadera? Trocánter menor. En el trocánter menor. Cuando la columna está fija y rígida, tanto por los músculos del dorso como por el abdomen, y no se mueve la columna, entonces se contrae el psoas y generó flexión de cadera. Puedo doblar la cadera, puedo levantar la rodilla por acción del psoas. ¿Y qué pasa si yo mantengo las piernas fijas? Si las piernas están estiradas, es decir, la inserción distal es fija, el trocánter está fijo y no se mueve, y contraigo el psoas, ¿qué movimiento se genera? Ay, mierda. ¿Cuál es la inserción proximal del psoas? Me lo acaban de decir. T12, L1, L2, L3, L4, L5. ¿Y qué pasa si yo dejo fijo la pierna, pero la columna no está fija y contraigo L1, L2, L3, L4, L5? ¿Qué va a pasar? ¿Te puedes sentar? Una flexión del tronco, ¿no? En este Flexión caso. del tronco, las famosas abdominales. Entonces, esto es bien importante para que sepas diferenciar, y déjenles, voy a poner una imagen para saber, para que vean específicamente cuál es el trabajo del psoas y cuál es el trabajo del abdomen. Entonces, déjenme ver. Y acá está este video, así que está buscando. Y bien, comparto esto. Fíjense, para poder diferenciar bien, necesitamos entender muy bien la mecánica.
Durante este vídeo vamos a ver el iliosoas o psoas ilíaco. Aunque nos referimos a él como un único músculo. ¿Tienen audio o solamente video? Sí se escucha. Sí se escucha el video. Ok, gracias. Ahí va. En realidad se trata de dos músculos individuales, diferentes, pero con una inserción común. Este es el músculo psoas mayor. Este es el músculo ilíaco. Y veis que aquí se unen en un tendón común, cuyas fibras se dirigen hacia abajo, hacen una torsión posterior y externa para insertarse en el trocánter menor del fémur. Vamos a ver con más detalle cada músculo. Empezamos por el músculo ilíaco, que es plano y en forma de abanico. Se origina principalmente en los 2 tercios, superior y posterior de la fosa ilíaca. Luego sus fibras se dirigen hacia abajo, adelante y medialmente, para mezclarse con el lado lateral del músculo psoas mayor. Esta fusión de los dos músculos continúa sobre la cresta ilíaca, donde cambian de dirección y se dirigen hacia abajo, atrás y un poco lateralmente. Pasan por debajo del ligamento inguinal, que es este. Atraviesan la articulación coxofemoral y continúan hacia abajo con una torsión posteroexterna para acabar insertándose en el trocánter menor del fémur. Ahora vamos a ver en detalle el músculo psoas mayor. Veis que es un músculo par localizado en la pared posterior del abdomen, detrás de los órganos internos, y pasa por delante del hueso púbico. Está dividido en una parte superficial y otra profunda. Vamos a quitar los huesos para que lo veáis mejor. Esta es la parte profunda, la posterior, y esta es la parte superficial, más anterior. La profunda se origina en los procesos transversos de las vértebras lumbares desde L1 a L5. La parte superficial se origina en las caras laterales de la última vértebra torácica, en las caras laterales de las vértebras lumbares desde la L1 a L5 y en los tejidos colindantes a cada disco intervertebral. Luego, todas sus fibras descienden hacia la fosa ilíaca del hueso coxal y allí se une con la porción anteromedial del músculo ilíaco. A continuación, el músculo psoas mayor y el músculo ilíaco discurren anterolateralmente bajo el ligamento inguinal para formar un tendón común que pasa por delante de la articulación de la cadera para insertarse en el trocánter menor del fémur. Si las vértebras y la pelvis están fijas, entonces el psoas ilíaco flexiona el fémur homolateral sobre la pelvis. También ayuda en la aducción y rotación externa de la cadera. Si el punto fijo es el fémur y hay una contracción... No tiene el micro activado, doctor. Su micro... En el punto anterior, aquí les hago una pausa y vamos a imaginar que el paciente o este esqueleto con esta representación está en decúbito. Si le pides al paciente que eleve la pierna recta, es el movimiento que acabamos de ver, es el movimiento de la flexión, ¿sale? Entonces, aquí le quito todo el sonido. Puede elevar la pierna y ahí está haciendo una contracción específicamente del psoas. ¿Estamos de acuerdo con eso, sí o no? Ok. Entonces, si el paciente llegara a tener una distensión muscular o una lesión, un desgarro en cualquiera por afectación de este músculo, el hacer este movimiento obviamente va a provocar mayor aumento del dolor. A diferencia de que si nosotros hacemos la elevación y en elevar y en bajar no hay ningún problema, si él sube la pierna, ahí hay un problema y hay un dolor en la región lumbar. ¿Sí queda claro ese proceso de cómo diferenciar también la parte muscular? En cambio, si le pido al paciente que levante la pierna, no le duele hasta que llega a cierto punto de altura y le empieza a doler, y le digo, a ver, espera, relaja la pierna.
Y ahora yo levanto la pierna y llega a un punto, al mismo punto, por arriba de los 45 grados y empieza a doler. Y aparte hacemos maniobra de Baragard, movemos la puntita del pie todavía, hacemos una dorsiflexión y duele más. Con eso estás determinado que el problema entonces es nervioso. ¿Queda claro ese proceso de diferenciar lo mecánico muscular de la parte nerviosa en este tipo de maniobras que hemos aprendido hasta este momento? ¿Sí? Ahora voy a dejar correr el video para ver cuando está fijo la pierna, pero no está fija la columna, qué movimiento es el que realiza entonces el psoas. Bilateral del psoas ilíaco, entonces se producirá el fémur y hay una contracción bilateral del psoas ilíaco, entonces se producirá una flexión del tronco. Desde la posición supina, si el punto fijo sigue siendo el fémur, la contracción bilateral ayuda a elevar el tronco. Entonces, ¿quién de ustedes, cuando los han puesto por cualquier razón en la primaria, secundaria, en la prepa o si participas en alguna actividad deportiva, gimnasio o algún equipo deportivo, cuando te mandan a hacer abdominales, ¿quién de ustedes solo o han visto que hay personas que solamente pueden de repente como que hacerse bolita, pero no pueden pararse, no pueden levantarse? ¿Alguien? Nada más con puras reacciones si quieren. Yo, no. O sea, ¿quién sí puede levantarse completamente? ¿Quién no puede levantarse completamente? ¡Hala! Puros atletas tenemos aquí. Es que, por ejemplo, eso, doctor, yo lo he visto más que nada en las personas que son de así gorditas. Esos de plano, pues no pueden levantarse. Es que hay una cosa en particular. ¿Quién de ustedes puede hacer las abdominales sin que alguien les esté sujetando las piernas? Porque normalmente sucede, igual alguien te sujeta las piernas para mantener fijo el fémur y entonces ya me puedo levantar completamente, ¿verdad? Ahí, ¿qué es lo que estamos activando? El psoas. La primera porción de las abdominales, los famosos crunch, nada más cuando te haces bolita, ahí lo que trabajas realmente, ahí sí es el abdomen, ahí sí trabajas el recto abdominal. Pero el hacer las abdominales de estar desde acostado hasta arriba, ahí no trabajas el abdomen, ahí trabajas el psoas. Eso es lo que quiero aclarar en ese punto. Entonces, va a haber pacientes, hago esta pausa aquí, porque va a haber pacientes que les van a decir, doctor, es que no aguanto el dolor de la espalda. Y para que tú evalúes, puedes hacer la prueba, ya que estés de cúbito supino. Nada más no cometas el error siguiente. No le digas al paciente, acuéstese aquí, y te olvides de él y de repente, ¡ay, doctor, ahí me dolió! Y ni siquiera viste cómo se acostó el paciente. Y probablemente, como tú lo haces, ¿cómo te acuestas? Te sientas en la cama y te dejas caer para atrás, ¿sí o no? ¿Qué pasa si me acuesto, me siento y me dejo caer para atrás? ¿Qué músculo voy a activar para no caer de sopetón o de golpe? Vas a activar el psoas intentando hacer una caída suave y controlada a la cama. Si el paciente ya trae lesión del psoas y lo haces que se acueste así, le va a provocar más dolor. ¿Qué tengo que hacer? Decirle al paciente, a ver, siéntese aquí en la orilla de la cama. Ahora, acuéstese de ladito. Ya se acostó de lado, ahora sí póngase boca arriba, con las piernas flexionadas para que el psoas no esté estirado. Y así el paciente no debe de tener dolor para que tú lo puedas acostar sin dolor. No cometas el error de pedirle que se acueste porque el paciente va a decir, ay, doctor, es que cada vez que me acuesto me duele y me duele más. No cometas ese error. ¿Por qué? Porque estás entendiendo la biomecánica de la columna, los músculos que están involucrados en la región lumbar, y si trae un problema lumbar, por favor, no actives la musculatura lumbar. ¿Quedó claro esta mini clase de biomecánica y anatomía de la zona lumbar? Ok. Si la contracción es de un solo lado, producirá una inclinación del tronco hacia ese mismo lado. Respecto a la función específica, hay pacientes que, ay, doctor, es que si le hago así me duele más, o si le hago así me duele menos, ¿cierto? Y hay pacientes que se ponen en posición antiálgica. ¿Qué les acabo de decir?
¿Qué significa esa palabra que dije? Posición antiálgica. ¿Que no les duele? Que no genera dolor. Álgica, dolor, antiálgica. Ah, es que cuando me pongo así me deja de doler. ¿Por qué? Ah, pues porque a lo mejor ahí estoy estirando el músculo que está afectado y entonces lo estoy relajando. Pero el problema es que después te va a doler el otro músculo, el que estás contrayendo y manteniendo en contractura. Bien, entonces, al evaluar, ¿te duele más si le haces de lado? ¿Te duele más si le haces del otro lado? ¿Te duele más si levantas la pierna? ¿Te duele más si levantas la otra pierna? Con eso estás descartando la parte del músculo psoas mayor, veréis que existe mucha controversia. Pero las últimas investigaciones, a 2021, indican que la función principal del psoas mayor es estabilizar la columna lumbar en posición sentada y flexionar el fémur en posición supina o de pie. Parece ser que de 0 a 15 grados de flexión de cadera, el psoas actúa como estabilizador de la cabeza del fémur en el acetábulo, mediante un acortamiento axial. De 15 a 45 grados de flexión de cadera, mantiene la acción erectora de la columna lumbar. Al parecer, los fascículos inferiores flexionan la columna lumbar inferior y los superiores extienden las vértebras lumbares superiores. El movimiento de flexión-extensión es pequeño, mientras que las fuerzas de compresión y cizallamiento son grandes, colapsando la columna vertebral de forma sigmoidea y forzándola a la lordosis. Ojo, forzándola a la lordosis. ¿Qué es la lordosis? Y aquí esto es bien importante. Cuando han hecho alguna vez las famosas abdominales, que ahorita les estoy explicando que no son abdominales, que los tiraban en el piso acostados y te decían, agárrate de las piernas de tu compañero y levanta las piernas y bájalas, y levántalas y baja las piernas y levántalas y baja las piernas. Así más o menos lo que está haciendo aquí. Levanta las piernas y bájalas. Levanta las piernas estiradas y bájalas. Si tú haces abdominales, normalmente, bueno, haces la flexión de las piernas, la flexión de cadera estando acostado. Una de las cosas que pasa normalmente es que a nivel lumbar lo primero que hace es una curvatura mayor. Primero se arquea más y luego terminas levantando la pierna. ¿Por qué? Por esta distribución de fuerzas que ves aquí. Esta parte anatómica de acá, estas inserciones de T12, L1 y L2, están haciendo su fuerza hacia la parte... Al tiempo que se esfuerza... Hacia la parte superior, ahí siguiendo esta flecha. Y en cambio las que están aquí están haciendo la fuerza inferior. Y eso es lo que dicen las fuerzas de cizallamiento. Por lo tanto, esto genera de manera natural un arco. Y eso provoca que haya mayor acción o efecto de la lordosis. ¿Ok? Entonces, el tiempo que estamos forzando va a haber una hiperlordosis. Por eso es importante que tengamos la corrección con el recto femoral, con el recto abdominal, para que esta columna no se mueva, para que sea fija y no se genere ese arqueamiento de más. Mucho el segmento lumbosacro. Y por último, en la fase de 45 a 60 grados, es un eficaz flexor del fémur. Si quiero evaluar la flexión del fémur y la contrarresistencia del fémur a partir de los 45 a 60 grados, ahí es en donde aplico las fuerzas de contrarresistencia. Y si hay alguna lesión de la base del vientre muscular, ahí es en donde al aplicar la contrarresistencia, cuando tú aplicas aquí la contrarresistencia de la pierna, mientras está queriendo hacer flexión, ahí puedes evaluar si hay aumento del dolor a la contrarresistencia o no hay aumento del dolor en la contrarresistencia, cuando ya tiene esas fuerzas, sobre todo flexoras de cadera. Ahora vamos a ver su inervación. El músculo psoas mayor está inervado segmentariamente por las ramas ventrales de los nervios espinales L2, L3 y L4, mientras que el músculo ilíaco está inervado por ramas del nervio femoral. El nervio femoral también tiene sus raíces en L2, L3 y L4.
Bien, esa es un poquito la diferenciación en una parte lumbar muscular de una parte específicamente de una radiculopatía, ¿ok? Entonces ya vamos ahorita en la parte, la parte 4, anota los signos o banderas rojas, anotamos ahí tumores, traumatismos, cáncer. ¿Cuáles son las otras dos opciones que anotamos ahí en el 4, 5, 6 y 7? Síndrome de Colequina. Síndrome de Colequina. Inmunosupresión por fármacos. Inmunosupresión o datos de una infección activa. Bien. Vamos al 3, plan de manejo inicial. Si ya descartaste en tu paciente que no hay ninguna bandera roja, el manejo entonces es farmacológico, por un lado, sintomatológico, quitar dolor, hacer un efecto de relajación muscular en caso de que determines que el problema es mecánico muscular, o más analgésico en caso de que determines que el problema es nervioso. ¿Se dan cuenta cómo, aunque es farmacología, son dos cosas distintas las que vas a tratar? De acuerdo a si detectaste que el problema es muscular, bueno, doy un analgésico y relajante muscular. Y si detecto que es solamente un problema nervioso, entonces doy un analgésico con una acción específica en sistema nervioso. Dentro de los analgésicos hay quienes son más afectos a la parte neurológica, una neuropatía o una neuralgia, y hay antiinflamatorios con mejor efecto analgésico en periferia o en músculo. Ya llevaron farmacología. Sí. Y si recuerdan que hay más afinidad de ciertos AINES, algunos son más analgésicos, algunos otros son más antiinflamatorios. ¿Sí lo recuerdan o no? Sí. Y en la parte siguiente dice manejo no farmacológico, higiene de columna. ¿Por qué higiene de columna? Por eso vimos ahorita el tema de la biomecánica, de la postura, mantener la columna lo más fija posible, que no haya hiperlordosis, tampoco que haya una rectificación de la columna lumbar, que haya un esfuerzo, y por eso la higiene es cómo se va a sentar la paciente. Tengo que enseñarse la biomecánica de sentarse, la biomecánica de acostarse, como ya les ponía yo el ejemplo ahorita de, no le voy a pedir al paciente que se acueste así nada más, de golpe. Cada vez que se vaya a acostar, que se siente a la orilla de la cama, que se acueste de ladito y luego que se ruede para arriba. Cuando se vaya a parar, es lo mismo, pero a la inversa. Que se ponga de ladito y luego tire las piernas hacia afuera y se levante de ladito para que no tenga ningún problema. Cuando esté sentado, que esté sentado con la espalda recta, con un soporte lumbar para no generar ni fuerzas mayores, porque esa es activación. El que quites la curvatura y mantengas la rigidez en la zona lumbar es trabajo del psoas. Si trae una lesión del psoas, le va a doler. Por lo tanto, le doy un soporte lumbar para que descanse el psoas, pero que mantenga la lordosis normal, natural, no haya una rectificación para no activar otros mecanismos de dolor. Entonces, ese es el manejo inicial, ¿ok? Dudas con la parte del lumbar, ya vamos en esta primera etapa, abordaje del dolor lumbar en este paciente masculino de 35 años. ¿Qué determinamos? Ahora, en una segunda vuelta, con esta sintomatología y con lo que ya hemos avanzado en esta primera hora de clase, este paciente masculino de 35 años de edad que acude por dolor lumbar de 2 semanas de evolución, irradiado al glúteo, cara posterior del muslo derecho, sin pasar por la rodilla, o todo lo que acabamos de hablar y mencionar, que empeora al estar sentado. ¿Qué sospecha principal? Ahora ya con la clase avanzada. ¿Qué sospechas? Ya con lo que acabamos de hacer. ¿Cuál es su sospecha clínica final en este caso, en este mini caso? ¿Menciona algún antecedente red flag? ¿Menciona traumatismos? ¿Menciona tumoraciones? ¿Menciona... No menciona nada de eso. Ok. Pues solo lo de la mudanza, pero...
¿Ya? Y fue cuando le empezó a doler, ¿no? Inicio tras mudanza. Empeora al estar sentado. ¿A qué terminamos diciendo entonces? ¿Cuál es tu sospecha diagnóstica final? Ya con el dermatoma afectado. Puede ser una lesión en el músculo psoas, un desgarro. No se escuchó. No nada. ¿Cuánto tiempo tarda en recuperarse o curarse un músculo? No se escucha, doctor. Se escucha mucho ruido. No, doctor. Ahí sí se escucha, pero va muy bajito. Ya no se Es que hay escucha una bien. interferencia en su audio. Probablemente sea un audífono, doctor. ¿Sí ella se escucha mejor? Se escucha bajito. ¿Ahí ya me escuchas mejor? Sí. Se sigue escuchando un poco bajito. Ya se escucha mejor. Bueno, ya me pego acá al micrófono para que me escuchen. Lo que les decía es, ¿en qué estoy pensando entonces? Y en cuanto, o sea, dijeron una parte de lesión muscular y la pregunta era, ¿cuánto tiempo tarda en curarse o pasar una lesión muscular? Si sí hubo una distensión, una ruptura, un grado de ruptura muscular, ¿cuánto tarda en curarse un músculo? Es que depende del desgarro o la distensión, entonces puede ser de 1 a 2 semanas, e incluso si es una rotura completa, ya después de meses. Bueno, una ruptura completa muscular requiere reparación quirúrgica y ahí hay, sí requiere de varios meses del proceso de cicatrización, reabsorción, remodelación, etc. Si es una distensión, una ruptura en un grado 2 o inclusive un grado 3, que no se rompen todas las fibras musculares, si es una distensión, son microrupturas de 1 a 2 semanas. Si es una ruptura un poquito mayor, donde se rompen más fibras, pero sigue todavía la estructura muscular, de 2, 4 o hasta 6 semanas. Bien, entonces eso lo tengo que tener en cuenta para darle el pronóstico clínico al paciente. Y plantear entonces cuál va a ser mi tratamiento. Entonces, plan de manejo inicial, farmacológico, iniciar antiinflamatorios, pero si determiné, como en el caso del paciente, que puede ser una lesión muscular, inicio entonces también con relajantes musculares. Y en el tema de higiene postural, puedo sugerir el uso de una faja para ayudar a coordinar y mantener la postura, que no se canse tanto, soporte lumbar y cuidados de higiene postural al sentarse, al acostarse, levantarse y movilizarse. ¿Bien? ¿Alguna duda con esto? Es prácticamente lo que vamos a revisar de la semana pasada. Doc, entonces, disculpe una pregunta, entonces correctamente podríamos decir que es un desgarro leve del músculo psoas. Con el psoas puede tener un dolor así a nivel muscular y la afectación en S1, ¿por qué se está dando? Es que eso ya indica una radiculopatía. Yo, por ejemplo, pensé más en una radiculopatía debido a una hernia discal. Una hernia discal de ¿cuál disco vertebral? Pues de S1. Y S1 tiene disco vertebral. No, sería de el ¿De L4 o L5? O L5.
A ver, ¿dónde? Pero no le dolería esa parte, ¿no? O sea, porque le dolería la rodilla, la parte anterior y lateral. Podría ser L3 o L2. ¿Dónde tiene el dolor? En el glúteo y la parte posterior sin llegar a la rodilla. Y entonces, ¿qué quedamos? Que quedaba afectado. S1. ¿Y dónde pasa S1 o dónde nace S1? A ver, ahí les va. Iba de S1 en L5. A ver, ¿qué estamos viendo aquí? Una resonancia. Vemos T12, L1, ahí, L2, L3, L4, L5, S1. Entonces, recuerda que una hernia de disco en L5 o hernia discal en L4 puede estarte generando compresión ¿de qué? De todas estas raíces nerviosas que vienen bajando. Por eso no había que descartar lo que es síndrome de la cauda equina. Quiero que recordemos anatómicamente hasta dónde llega la columna, perdón, la columna no, la médula espinal. ¿Dónde está la médula espinal? ¿Dónde está el...? Llega hasta L1, L2, ¿no? Aquí está el cono medular. Aquí termina la médula, miren. Aquí donde les estoy indicando. ¿Sí? Aquí. Esto es el cono medular. Ahí acaba la médula espinal. De ahí lo que sigue, lo que va más abajo, son puros hilitos. ¿Estos hilitos qué significa? Ah, esta es raíz nerviosa de L2. Ah, fíjate, si acá termina, aquí tengo L1, L2, L3, L4, L5. Quiere decir que en el espacio intervertebral de T12 y L1, aquí va a quedarse el hilito que sale por acá, que se llama L1. Entre L2 y L3, ¿cuál raíz nerviosa va a salir en este foramen intervertebral? L2. Aquí abajo, ¿cuál raíz nerviosa va a salir? L3. Aquí abajo, ¿cuál raíz nerviosa va a salir? L4. Más abajito, aquí de nuevo, ahí está. Más abajito, ¿cuál raíz nerviosa va a salir? L5. Y si sigue bajando, y sigue bajando, y sigue bajando, por aquí, ¿cuál raíz nerviosa va a salir? S1. Pero tiene que pasar S1, ¿estás de acuerdo que de todos tiene que pasar por aquí? La raíz nerviosa L5 a lo mejor ya está acá afuera y no la aplastó. Pero si acá hay una hernia de disco en L1, aquí puede estar afectando esta raíz nerviosa, probablemente de S1. Aquí sí puedes comprimir la S1. Entonces sí, mi diagnóstico principal pudiera ser algo similar a esta imagen de resonancia. Y aquí vemos cambios en la estructura del disco intervertebral. Como cambia, es bien distinto a este disco intervertebral que está acá. Miren el espacio entre esta vértebra y esta vértebra. Miren la densidad de esta pulpa del centro de este disco intervertebral. En cambio acá ya se pierde un poco de densidad y podemos ver y apreciar también la salida de este contenido y por eso está como un abombamiento. Este es un abombamiento o una hernia discal en el 4. Y aquí también podemos ver cómo pierde densidad, inclusive está más cerca este cuerpo vertebral de este cuerpo vertebral. Hay un pinzamiento directamente aquí y hay un abombamiento. Aquí se está comprimiendo también la cauda equina. Específicamente aquí pudiera estar afectando. Entonces, esto es lo que buscaría en mi paciente, ¿sale? Y entonces ya ahí podemos hacer una diferenciación de dar higiene postural. ¿Para qué? ¿Por qué doy higiene postural? Voy a regresar otra vez a la imagen ya así completa. En esta imagen completa quiero mantener esta curvatura en hiperlordosis. ¿Quiero mantener una hiperlordosis o quiero mantener fija esta parte de la columna? ¿Qué pasa si aumentamos la lordosis? ¿Qué va a pasar con S1 y qué va a pasar con el cuerpo vertebral de L5? Pues se van estrechando. Lo comprime más, ¿no? El cuerpo vertebral de L5 está así, cuadradito para acá. Y S1 está cuadradito para acá.
¿Qué pasa si yo jalo más la colita para acá arriba? ¿Qué pasa si yo jalo más el S1 hacia arriba? Este ángulo se va a cerrar así. ¿Estamos de acuerdo o no? Y entonces Sí. aquí, si ya tengo un proceso de herniación, ¿podemos meter más presión? Sí. Entonces, la estabilidad de la columna la tenemos que buscar. No tiene que haber ni una rectificación y tampoco tiene que haber una hiperlordosis para mantener un buen espacio tanto adelante como atrás para que el disco vertebral no esté con tantas fuerzas de compresión. Por eso me sirven las fajas lumbares, que me generen cierto grado de rigidez y que no haya tanto movimiento de flexión y extensión de esta columna. ¿Ok? Entonces, y por ahí, y por el otro lado, la parte mecánica. Habría que desinflamar, descomprimir esta parte. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos en la segunda hora. ¡Ay! Me salía de la llamada en lugar de compartir la pantalla. Ya. Acá estamos. De vuelta, perdonen. Bien, entonces ahora que terminamos ya la parte de patología lumbar, sí quería que no se quedara ahí nada más como tema visto, quería que sí comprendieran un poquito más la biomecánica de la columna, los factores que intervienen, la musculatura que rodea la zona lumbar, los dermatomas, sobre todo del plexo lumbar y del plexo sacro. Vamos al siguiente, a la parte 2, al trauma deportivo, semana 6. Y vamos a leer ese caso clínico. Dice caso clínico, bueno, el trabajo, acá lo tienes. Paciente femenina de 22 años de edad, jugadora de voleibol, sufre una inversión forzada de su tobillo derecho. Presenta dolor, presenta edema lateral y hay dolor a la palpación sobre el maleolo lateral. Es capaz de dar 4 pasitos nomás con cojera. Entonces, primero, ¿qué es dentro de todo esto? Lo importante, sufre el mecanismo de la lesión, inversión forzada. Dentro de los movimientos en anatomía, ¿cuál es el movimiento de inversión? Sería como meter el tobillo. O sea, así. La planta del pie, ¿para dónde está? Hacia adentro, ¿no? La planta del pie. Hacia adentro. Tú debes aplaudir con ambas plantas del pie. Esa es una inversión. Una eversión, la planta del pie para afuera. ¿Ok? Pero es una inversión forzada. Quiso apoyar, pero el pie se fue todo su peso sobre esa región del tobillo. ¿Dónde tiene más inflamado? Maleolo lateral. Dentro de los detalles óseos, ¿cuál es la definición de un maleolo? ¿Qué significa maleolo? Bueno, había mencionado, doctor, en una clase que era así como una contención pues para lo que es la articulación, vaya. En parte sí, pero ¿qué es el maleolo? Adelante, Landy. Pues era un detalle óseo que prácticamente es para la contención de la articulación, ¿no? Sí y no. No, maleolo. Es una prominencia ósea, pero ¿cómo está determinada? ¿Qué es? Su ubicación hace que genere una contención que evite que se salga el tobillo de su lugar. Sí, pero ¿qué es un maleolo? Es que protuberancia no creo que sea. Pues viene siendo una región distal de la parte inferior que lleva de la tibia a lo que es al peroné.
¿Hay maleolos que están distales? Sí. ¿Hay maleolo en el peroné? Sí. ¿Y hay maleolo en la tibia? Sí. ¿Pero qué es un maleolo? Busquen la definición de maleolo. Pues estos son unas prominencias. A ver, Ángel, creo que estabas hablando. ¿Prominencia qué? Sí, da una protuberancia que forma parte de la articulación del tobillo. Ajá, ese es el detalle, es una protuberancia. Es un detalle óseo, una protuberancia. ¿Quién más habló? No alcancé a ver por ahí. Antes de Ángel había hablado alguien más. Yo, es que es una prominencia ósea. Y pues ya como lo había dicho, pues está el medial, el lateral y el posterior. Que el medial en este caso es de la tibia, el lateral es peroné y fíbula y el posterior también de la misma tibia. Ok. Bien, ¿ibas a comentar algo, Aurora, también? ¿O era igual? Sí, que es el que va a servir para la inserción de ligamentos, ¿no? Ok, sirve para los ligamentos, sí, también. Entonces, ¿qué es? Ahorita les voy a poner una imagen ya para aclarar. El maleolo como tal. Sí es un detalle óseo, es una protuberancia que se encuentra en el tobillo, en dos huesos principales del tobillo. Tenemos un hueso, es la tibia, que es medial, y tenemos también la tibia, el peroné, que es lateral. El término de maleolo, la palabra maleolo como tal, significa maleolus, que es martillo, ¿sí? Y en anatomía, entonces el maleolo interno, el martillo interno, lo da la cara interna del tobillo, que nos da, ese es la tibia. Déjenme les pongo, ¿dónde está la radiografía? Acá está. Vamos a abrir una imagen, pestaña, y convertir esta pestaña. Ahí está. Entonces, tenemos acá esta imagen, vamos a acercarla más. Listo. En la parte interna, esta es la tibia. Esta es la tibia. Esta porción, esta prominencia ósea, este es el maleolo medial. ¿Ok? Y lateralmente tenemos al peroné y la protuberancia ósea distal. Este es el maleolo. ¿Ok? Ese es el maleolo lateral del pie. Y en imagen, pues tenemos aquí lo que es el mecanismo de inversión forzada. La planta del pie voltea a ver para adentro con mucha fuerza, con toda la carga del peso del cuerpo sobre el talón. Y díganme, ¿qué hueso es este? Este hueso de forma cuadrada que se articula con la tibia y con el peroneo. ¿Cuál es este hueso que está aquí? El calcáneo. No. Astragalus, ¿no? El calcáneo, fíjate, en esta radiografía, este hueso que vemos como cuadrado aquí es el que observamos aquí arriba. Este hueso se llama astrágalo. Y lo que tenemos acá abajo, hacia el talón, esto sería el calcáneo. ¿Sale? Entonces, este de aquí es el astrágalo. Por lo tanto, este ligamento de aquí, pónganle nombre, invéntenle un nombre. ¿De dónde a dónde va? En anatomía le ponemos el nombre de lo que es, de la forma que es, la relación que tiene con otras estructuras, la dirección o la función. En este caso, está uniendo a dos huesos. Este hueso de acá, ¿cómo se llama? Y este hueso de aquí, ¿cómo se llama? Y está posicionado adelante. Ya tienen el nombre de ese ligamento. ¿Cómo se llama este ligamento? Si está de este hueso a este hueso y por delante. Es decir, está de este hueso lateral, que es este hueso lateral que vemos aquí fracturado. ¿Por qué fracturado? Ahí está fracturado. Va por delante hacia este otro hueso. Entonces, este tiene un nombre. La primera parte del nombre se llama como este hueso.
La segunda parte del nombre se llama así y el apellido es que está por delante. Rápido, chicos. Pues es el peroné, el astrágalo y está posterior, ¿no? Adelante. Anterior. Anterior. Entonces, ¿cómo se llama el ligamento? Peroné, astrágalo anterior. Peroneo astragalino anterior. Así de difícil. Y va a ser importante que conozcas esta anatomía del tobillo porque si vamos a analizar las fracturas de tobillo, también necesito saber las estructuras anatómicas propias de mi tobillo. ¿Sí? Entonces, de mis estructuras propias de mi tobillo, este es un tobillo en una vista lateral. Y díganme nuevamente entonces, nombres de este y de este. Son 3 ligamentos. 1, 2 y 3. Repítanme el nombre de este. ¿Qué hueso es este? Este es el maleolo lateral. Del hueso, ¿qué? Peroneo. Peroneo. Fíbula o peroné. Y entonces este ligamento aquí se llama peroneo astragalino anterior. Este de aquí atrás, ¿cómo se llama? Peroneo astragalino posterior. Muy bien. ¿Y este de acá, cómo se llama? Peroneo astragalino lateral. Pero de calcáneo. Calcáneo. Peroneo calcáneo, punto. Está uniendo el peroneo con el calcáneo. Ya. Peroneo calcáneo, peroneo astragalino anterior, peroneo astragalino posterior. ¿Por qué son importantes estos ligamentos? Porque normalmente los esguinces de tobillo pues son los que se rompen. Esguince tipo 1. ¿Está roto el ligamento? No. ¿Tiene rupturas? No. Se estira. Se estira y se rompen tantitas fibras. Por ejemplo, mira, aquí hay una fibra completa, aquí hay una fibra completa, aquí hay una fibra incompleta. Y aquí está roto, listo. Pero acá hay una fibra completa y completa. Igual acá, aquí hay una fibra completa, acá no, aquí tiene un huequito, acá otra fibra, acá hay otra ruptura, pero el resto, eso es un esguince grado 1. Solamente va a haber inflamación localizada. Esguince grado 2, las rupturas son mayores. Esguince grado 3, la ruptura es total. Si conozco la estructura de la anatomía de estos ligamentos, puedo evaluar un tobillo y tomar el tobillo y jalarlo para adelante, para atrás, para un lado, para el otro, hacer maniobras para evaluar la calidad de la estructura de esos ligamentos. Y si de repente se separa el hueso, está roto el ligamento. Hay que repararlo. Esa sería una ruptura grado 3. Si no se separa, solamente duele, es una ruptura grado 2. Hay inflamación y hay un esguince tipo 2 o esguince tipo 1. ¿Sí quedó claro? Cuando se lesiona por completo, cuando se rompe por completo, entonces se vuelve una articulación inestable. Puedes separar por completamente el tobillo. ¿Qué pasa si yo rompo el ligamento de atrás? ¿Qué movimiento crees que voy a poder realizar? ¿Qué pasa si yo corto esto? ¿Cuál crees que sea la función del que está aquí atrás? ¿Cuál sería su mecánica? ¿Para qué está agarrado esto acá y esto acá? Y si yo lo corto, ¿qué podría pasar? La dorsiflexión y la... Bueno, yo creo que sí. Aquí no intervienen movimientos. Aquí das estabilidad a la articulación. Para los movimientos, por eso tenemos el tendón unido a un músculo para que atraviese las articulaciones y genere los movimientos. ¿Qué está impidiendo que se mueva o qué estabilidad está dando este ligamento? Que si yo lo quito, entonces ya no me está sujetando a... Pues la estabilidad del pie propiamente, o sea... Sí, pero ¿sobre qué movimiento? El camino. Mira, ¿qué pasa si yo, así como está todo completo, ¿qué pasa? Así como está todo completo, ¿qué pasa si yo empujo el tobillo
Así, hago presión del calcáneo y hago presión en la tibia. ¿Qué pasa sobre esto? Así como está completo, perfecto, no pasa nada. Porque en cuanto quiero yo desplazar el calcáneo hacia adelante y la tibia y peroné hacia atrás, el calcáneo no se mueve hacia adelante porque tanto está unido como está unido por este. Entonces, como está unido aquí, esto ya no se puede mover hacia adelante porque este es el ancla. Esto ya no puede moverse más adelante de esto porque está sujeto a esto. Si yo rompo el ligamento peroneo astragalino posterior, el calcáneo se va a desplazar hacia adelante. No hay nada que lo sujete. El peroneo se va a desplazar hacia adelante. No hay nada que lo sujete a esta estructura. ¿Qué pasa viceversa si hago esto? Puedo empujar. Y se va a desplazar todo esto. No hay nada que esté sujetando aquí. ¿Sí? Va a haber desplazamientos. Puedo entonces evaluar qué pasa si rompemos este y vuelvo a esta imagen. Entonces voy a poder sacar y separar el peroné. Se va a abrir como si abrieras y cerraras la puerta. Porque no hay nada que sujete esta puerta aquí. Se va a abrir el tobillo y se sale. Se abre y se sale. Entonces cada vez que se tuerce el tobillo, el peroné se separa. Se separa. ¿Bien? Entonces es importante que reconozcamos. Ahora, hay otro ligamento que no estamos observando aquí. Hay un ligamento que une al peroné y la tibia. ¿Cómo se llama? Esto es conocimiento de anatomía. ¿Cómo se llama el ligamento que une a la tibia y el peroné? Ligamento tibio-peroneo, ¿no? Puede ser, pero no se llama de esa manera. Se llama por el tipo de unión que tiene. ¿De membrana interósea de la pierna o no? Ok, es una membrana interósea. Y las membranas interóseas, correcto, una membrana interósea, ¿cómo se le conoce también? Así se le conoce, sí, como membrana interósea o como qué. Sindesmosis tibio-peroneo. Es correcto, esa es la sindesmosis. ¿Por qué es importante el que sepamos que existe una sindesmosis? Es una banda, ahorita se las voy a presentar directamente estoy buscando acá la imagen, ¿dónde está? Acá. De acuerdo a esa membrana interósea, vamos a cambiar a esta imagen. Listo. Este es un esquema, ¿sale? Tenemos tibia representada aquí, peroné representado acá, ligamento tibio peroneo anterior, tibio peroneo posterior, ligamento transverso, pero aquí arriba del maleolo es supramaleolar, arriba de este cóndilo de la tibia, tenemos esta membrana interósea. La membrana interósea, conocida como sindesmosis, nos va a servir para clasificación de cierto grado de fracturas a nivel de tobillo, porque puede ser suprasindesmales, es decir, hay una ruptura del peroneo de la tibia por arriba de la sindesmosis y esa va a requerir ciertos tratamientos, o va a haber una ruptura de la tibia y del peroné por debajo de la sindesmosis, que normalmente abarcará lesiones de estos otros ligamentos, tanto los tibio-peroneos como los peroneo astragalino, peroneo calcáneo y peroneo astragalino. ¿Ok? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, este es ligamento tibio-peroneo posterior, ligamento tibio-peroneo anterior, y aquí los que faltan es los que ya habían visto en la imagen anterior, peroneo calcáneo, aquí donde la estoy marcando en verde, peroneo astragalino anterior y peroneo astragalino posterior. Esas son las estructuras anatómicas de soporte ligamentario del tobillo. Entonces, vamos a regresar pues a nuestro cuaderno de trabajo
Y decimos, paciente de 22 años, jugadora de voleibol, sufre una inversión forzada del tobillo derecho, presenta dolor, edema lateral, dolor a la palpación sobre el maleolo lateral y apenas es capaz de dar 4 pasos de cojera. Entonces, vamos a evaluar esta clasificación, reglas de Ottawa. ¿Cuáles son las reglas de Ottawa para clasificación de fracturas de tobillo? Adelante, Luis Fernando. Bueno, ya las estuve medio buscando. Y dice que las reglas de Ottawa se mencionan que es para el uso de radiografías ante alguna sospecha de fractura o esguince. Y en este caso, pues ya te da como que los puntos, que pueden ser dolor a la palpación de los 6 centímetros distales del borde posterior o punta del maleolo lateral. Luego va a ser en el maleolo medial. Y incapacidad para mantener el peso, es decir, dar 4 pasos seguidos sin ayuda. ¿Y puede dar 4 pasos esta paciente? Sí, con cojera. Sí puede. Ok, sí los puede dar. Con algo de cojera, pero sí puede. ¿Sale? Entonces, fíjense bien. Ahorita en el chat les voy a compartir estas reglas de Ottawa en un PDF. ¿Dónde quedó el chat? Acá está. Pueden darle clic a esta liga, ¿vale? Y va a abrirles lo que les estoy compartiendo ahorita en pantalla, pero se los pongo ahí para que lo tengan. Reglas de Ottawa, indicación para radiografías de tobillo. Esto es decir, oye doctor, es que fíjate que me acabo de doblar el tobillo. Iba yo caminando y me pasó y me dobló el tobillo. De hecho, curioso, ahora el viernes justamente, no sé si se enteraron o no, pues, pero el viernes por ahí estaba yo en coordinación y alcancé a escuchar que hubo una doctora, ya no supe bien quién, pero hubo una doctora que se lastimó el tobillo y que pues ahí todo el mundo andaba en el pleno chisme ahí en la escuela y andaban evaluando y viendo y que si le había pasado qué y y bueno, para darle esa atención justamente de tobillo. Y de hecho hasta les comenté, le digo, mira, era tema que íbamos a ver el día de hoy con trauma. Entonces, ¿cuál es esa decisión? Llegas tú, oye doctor, es que aquí te traje a esta paciente, se acaba de doblar el tobillo. ¿Cómo decido si, sabes qué, te mando para tu casa, ponte hielito, relájate, reposa, toma analgésicos, antiinflamatorios y ya? ¿O enviamos a hacer una radiografía? Para eso me sirve la clasificación de las reglas de Ottawa. ¿A quién le voy a mandar para descartar cualquier situación hacer una radiografía? Bien, ¿queda claro para qué son estas reglas? Entonces, no quiero que haya confusión sobre estas reglas de Ottawa. Bien, entonces, las reglas de Ottawa nos dicen indicación de radiografía de tobillo. 1. Entonces, tenemos identificado lo que es el maleolo lateral. Ahí está el borde posterior del peroné, maleolo lateral, la zona maleolar, que es toda esta región, o en el borde posterior de la tibia o el maleolo medial, ¿ok? La zona maleolar. Son estas dos áreas específicamente son las de interés, la parte posterior, ¿ok? Ahora, indicado realizar radiografía si existe dolor en la zona maleolar. Si tocas el maleolo y duele, ya, no le busques, ya palomita, vámonos. Necesitas sí o sí evaluar radiografía. Dolor a la palpación en 6 centímetros distales del borde del peroné. Es decir, cualquiera de estos últimos 6 centímetros y hay dolor, indicación. Dolor a la palpación en los 6 centímetros distales del borde posterior de la tibia. 6 centímetros de la tibia es indicación de radiografía. ¿Vale? O que estés de pie y tengas incapacidad de sostener el cuerpo al momento de producirse la lesión, inmediatamente después, o incapaz de caminar más de 4 pasos en la exploración física. Indicación también de radiografía del pie. Eso es a nivel del maleolo, ¿ok? Ahora, ¿puede haber otras lesiones óseas que tenemos en el pie o en el tobillo? Sí. Podemos observar entonces aquí a nivel de los huesos del pie, en la zona media del pie,
por delante del astrágalo, en la parte lateral, tenemos al escafoides. Por la parte lateral tenemos al quinto metatarsiano. ¿Por qué es importante evaluar al quinto metatarsiano? ¿Alguien sabe qué cosa se inserta aquí en el maleolo del quinto metatarsiano? En esta base del quinto metatarsiano. Porque hay una saliente ósea ahí, porque hay una prominencia. ¿Por qué tenemos esto así? Recordamos que cuando se están formando los huesos, se deforman o se forman salientes óseas o detalles óseos porque algo está sujeto, algo tracciona y eso genera la deformación, digamos así, de su recipiente, del periósteo, y entonces terminamos tomando la forma. ¿Qué se inserta en la base del quinto metatarsiano? El músculo peroneo corto. Los músculos peroneos. Muy bien. Entonces, ¿para qué sirve el músculo peroneo? Sirve para hacer una eversión del pie y para dar estabilidad también al tobillo. ¿Qué pasa cuando tenemos una inversión forzada del pie? A modo defensivo, el peroneo, que vendría aquí donde les estoy marcando en azul, el músculo peroneo corto, se convierte en un tendoncito que pasa detrás del maleolo y este maleolo toma como polea aquí este hueso, la toma como polea, se dirige y se inserta aquí. ¿Qué pasa si tengo una inversión forzada? Mecanismo de defensa, tratar de enderezar el pie. Al tratar de enderezar el pie, esto se puede romper o esto puede estar frágil también y puede haber una ruptura, puede haber una fractura de la base del quinto metatarsiano en una inversión forzada del pie, por mecanismos defensivos, por arrancamiento, ¿ok?, de esta misma inserción tendinosa. Por eso es importante que lo conozcan también. En un esguince es probable que tengamos una fractura de la base del quinto metatarsiano si fue muy brusca. ¿Por qué se puede dañar el escafoides? Pues también si tenemos una lesión de todos los músculos, perdón, de todos los ligamentos que me dan soporte a la estructura tanto anterior como posterior del astrágalo y la tibia, pues puede haber un desplazamiento o un aplastamiento del escafoides y tener lesiones. Entonces, indicado realizar radiografías si también en el pie existe dolor en la zona media del pie, es decir, en la base del quinto metatarsiano y tocas la base del quinto metatarsiano y duele, es indicación de tomar radiografía. Dolor a la palpación del escafoides es indicación de tomar radiografía. Adelante, David. Doctor, una preguntota. Por ejemplo, bueno, yo luego he escuchado que pues algunos traumas o así, prefieren dejar pues que pase toda esta situación aguda de lo que es posiblemente una fractura o un esguince para tomar la radiografía. Por ejemplo, ¿a qué se debe esto o escuché mal? Se debe a que en su cabeza tienen las reglas de Ottawa muy claras. Ok. Tienes un esguince. A ver, enséñame tu pie. Hay datos de inflamación, hay datos de hinchazón inminente, de sangrado, de un derrame articular importante. Eso sería una indicación. Pero aparte te voy a revisar. A ver, te toco. Si coloco mis dedos en cualquiera de los maleolos tibial o peroneo y hay dolor, es indicación de radiografía. ¿Sale? Son las reglas que acabamos de ver arriba. Oye, ¿te torciste? Sí. ¿Y dónde te duele? Aquí. Y estamos señalando la zona del metatarso, en la región del escafoides, es indicación de radiografía. Oye, a ver, te reviso el pie y lo veo tan inflamado y nada más coloco y palpo y digo, ay, sí, duele tantito en la zona de la base del quinto metatarsiano, es indicación de radiografía. Dolor a la base del quinto, indicación de radiografía. Dolor en la región de los escafoides, indicación de radiografía. Incapacidad de sostener el peso, es indicación de radiografía. Dolor en el maleolo lateral, indicación de radiografía. Dolor en el maleolo medial, indicación de radiografía. ¿Ya queda claro esa parte? ¿Sí? Sí, doctor. Por eso estamos revisando. O sea, a quién sí, córrele y vete a tomar una radiografía. Y quién no, depende de eso. Entonces,
¿Quedan claras? Es una manera muy simple de verlo, estas famosísimas reglas de Ottawa con relación a quién sí y a quién no les tomamos estas radiografías. ¿Sale? Radiografía de tobillo, si existe esto. ¿Sí quedó claro? Muy bien, entonces si seguimos en salir, y creo que ya les dejé de compartir. Ya. Sí, ya les dejé de compartir. Déjenme cierro chorro de ventanas que me quedaron acá abiertas. Nos vamos a igual, ¿dónde quedó su cuaderno de trabajo? Aquí está. Listo, entonces, en este caso, en el caso de la paciente, 22 años, jugadora de voleibol, presenta dolor y edema lateral. Hay dolor a la palpación sobre el malleolo lateral. Basado en ese caso, ¿solicito radiografía, sí o no? Sí, porque si hay dolor en la palpación lateral. Perfecto. Como si hay dolor en la palpación en el malleolo lateral, ya, palomita, indicación de radiografía. ¿Qué tipo de radiografía le voy a pedir? Pues sería AP lateral. Lateral. AP y lateral de tobillo, porque me va a interesar ver tibia, peroné, evaluar los maleolos, ¿sí? Y evaluar el pie de manera lateral. Una AP de pie no me sirve de nada, creo que ya lo habíamos estipulado una vez anterior, ¿ok? Justificación, entonces, ahí ya en su cuaderno de trabajo, pues me van a colocar la justificación de por qué sí tomó una radiografía, ya nos quedó muy clara. Ahora, ¿cuál es el manejo agudo? Manejo agudo de un esguince de tobillo. Police, como policía en inglés. ¿Qué significa police? Protección. Optimal loading, que significa ice, que significa compression y que significa elevation. Bueno, el de protection es de proteger la articulación. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Con evitar movimientos que agraven la lesión, con aplicación de uso de férula, vendaje funcional o bastón si llega a ser necesario. Optimal loading sería una carga progresiva según la tolerancia. Ajá. No debe de haber un reposo absoluto y empezar movilidad suave para estimular lo que es la recuperación. El ICE, pues, es una crioterapia intermitente. Ajá. Y ya eso va a depender de la agravación. Ahora, te voy a interrumpir aquí. ¿Por qué? Para disminuir lo que es el dolor y el mismo edema. Ah, exacto. Eso es la causa. Debo de tener también claridad, no nada más recordar qué significa cada letra, sino también el por qué estamos decidiendo hacer cada letra, por qué tiene su indicación. El proteger o la P de police es obviamente para evitar que haya más movimientos, que genere más lesiones de los tejidos, si ya tengo una articulación inestable, si ya se rompieron ligamentos, si ya se rompieron músculos o si ya se rompió un hueso. Evitar el movimiento, proteger que no haya más movimiento y más lesiones vasculares, articulares, capsulares, etcétera, es súper importante que lo logremos. Por eso protegemos, por eso una férula, por eso una bota ortopédica, por eso un vendaje, por eso un entablillado, por eso lo que tenga en la mano para que ya no se movilice más esa articulación. Segundo, la carga, entonces cargar de forma progresiva, que en la recuperación de la lesión, una lesión aguda, ya deja de apoyar el pie. Ahorita no intentes, ya no puedes, solo como prueba, no puedes caminar más de 4 pasos, ya no la cargues más. Muletas, que alguien te cargue, que te lleven, que tengas un apoyo parcial, que no sea un 100% de la carga, del peso. Un bastón, ¿ok? Pero para no seguir sobrecargando. Y sí, la ICE, el hielo es justamente para eso, para reducir, número 1, reduces el flujo sanguíneo. Al reducir el flujo sanguíneo vas a evitar que haya liberación de más líquido. Generas que con eso evitamos el edema.
¿Por qué es importante detener el edema? Sobre todo si veo que el tobillo se está inflamando muy rápidamente. Para eso debo de meter los dos mecanismos, tanto hielo como compresión, para evitar que siga inflamándose más, y entonces el tejido vecino, que está sano, también se puede dañar por mecanismo de compresión, porque ahora sí que me estás apachurrando contra la pared y estás generando un daño por hipoxia también al tejido que está sano. Le estás cortando el flujo sanguíneo, lo estás comprimiendo, genera más inflamación y genera un círculo vicioso donde hay más lesión. Por eso es importante cortar la inflamación lo más pronto posible, sobre todo si estoy viendo que la lesión se está inflamando muy rápido. Adelante, Aurora. Sí, y yo iba a hablar sobre la compresión, que aquí en este caso lo que quiere hacerse es reducir lo que es el edema y al mismo tiempo dar un soporte. Entonces, se utilizarían lo que son tobilleras en este caso, y que la compresión no corte la circulación para no dañar más el tejido. Sí, que no corte la circulación, pero que sí ayude y favorezca un drenaje linfático y que evite también la extravasación. Acuérdate que también el drenaje venoso, cuando metemos mecanismos de compresión, eso ayuda al retorno venoso. Entonces, ayudamos al retorno linfático, ayudamos al retorno venoso y por eso sirve la compresión. Con el hielo evitamos más flujo de sangre, que haya más extravasación por lesión aguda y eso evitamos más edema. Y elevación, pues por el efecto de gravedad, ayudar también al retorno venoso, al retorno de el líquido a través también del drenaje linfático, ¿no? Especialmente en reposo. Por eso hacemos la E, que es la de elevación. Y entonces ya de último puedes observar que al final dice lesiones de rodilla, un mecanismo similar al tobillo, y de lesión muy similar es mecanismo típico de lesión, es el ligamento cruzado anterior. Hay diferentes formas de mecanismo, ya sea por desplazamiento de la tibia hacia adelante, pero aparte con un mecanismo de que el pie se queda fijo y el cuerpo superiormente rota, y entonces esas fuerzas de tensión mixtas entre jalar hacia adelante y girar en sentido contrario, la tibia, el peroné y el fémur, hace las rupturas de los ligamentos. Y por tallar es como si juntaras aquí los dos puños y los giro, también mis nudillos se están lesionando, se están golpeando entre sí. Ahí generamos lesiones de meniscos y por el desplazamiento o los giros muy bruscos se generan las lesiones típicas de rupturas, ya sea el ligamento cruzado anterior, posterior, o si es por desplazamientos laterales de la pierna, los ligamentos colaterales, ¿no? El medial o el lateral. Eso es lo que tiene ahí al final, donde les dice a ustedes así como que la cápsula de conocimiento adicional a esto que estamos hablando de huesos, ligamentos, etcétera, es que más o menos es el mismo mecanismo lo que pasó en tobillo, que me puede derivar también en mecanismos de lesiones del ligamento cruzado, ¿ok? Bueno, entonces pueden entregar este trabajo, van a poner cada letra y cómo lo aplicarías en ese caso. Ya hicieron muy bien las medidas generales. Y bueno, nos prepararemos para la clase del viernes. Ahí les publicaré alguna otra tarea y otras indicaciones. Y pues bueno, estaremos en contacto. Espero que la clase del día de hoy también les haya servido bastante, que la hayan disfrutado, aprendido y entendido. ¿Vale? Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, pues nos vemos el viernes. Nos vemos.